Bienvenidos a Venimos del Futuro por Multicanal Radio. Hoy es viernes 1 de marzo, empezamos un mes en el que aquí en la ciudad de Nueva York mejora el clima. En estos momentos las temperaturas están heladas, pero ya viene la primavera, ya la gente empieza a buscar colores diferentes al negro, porque en Nueva York la primavera es una de las estaciones del año más hermosas, aunque aquí en estos momentos la situación no está en las mejores condiciones. Es una ciudad de turistas y siempre las empresas de turismo y las empresas privadas tienden a hacer un embellecimiento de la ciudad para agradar a todos aquellos que nos visitan. Tenemos un programa especial para ustedes el día de hoy. Vamos a tener dos invitados. En la primera parte vamos a estar conversando sobre Bolivia, sobre esas denuncias que se han hecho muy populares en los titulares de los medios corporativos a nivel internacional, donde la oposición acusa o señala que hubo un intento de golpe de Estado de Luis Arce, el actual jefe de gobierno, y por parte de un pleito que hay entre Evo Morales, que quiere ser candidato a las presidenciales, y el Delfín de Evo Morales, que es el actual jefe de Estado y que se quiere quedar en el poder. Son mafias del movimiento al socialismo, así que vamos a estar conversando con el economista Hugo Valderrama sobre este tema. Él nos va a atender desde Bolivia, y también vamos a conversar con Hugo Achá porque se ha puesto candela la situación por la visita de una congresista que es muy polémica, la señora Omar Ilan. Ella es somalí, miembro del grupo de izquierda radical de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y se fue de viaje secreto a Cuba. Esto ha generado muchísimas críticas, así que vamos a conversar sobre este tema con Hugo Achá, abogado, director de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, quiero conversar con ustedes sobre algunas noticias que están generando mucha preocupación aquí en los Estados Unidos y a nivel internacional. Por ejemplo, el día de ayer, en una corte en Miami, se declaró culpable un ex embajador estadounidense de delitos de espionaje, Víctor Manuel Rocha, que fue arrestado en diciembre del 2023 y acusado de varios cargos criminales relacionados con fraude y espionaje para el régimen cubano por 40 años, decidió declararse culpable ante el juez, para asombro de los mismos fiscales que eran los que estaban haciendo la investigación, que por cierto, bien tarde, porque estamos hablando de 40 años de espionaje. Rocha tiene 73 años y admitió que es culpable de los cargos federales en su contra por conspiración para actuar como un agente de un gobierno extranjero, que en todo caso es el régimen criminal de Cuba. El ex diplomático tiene origen colombiano, fue embajador en varios países de América Latina, principalmente en Argentina y en Bolivia. Él está acusado de cometer múltiples crímenes federales, de actuar secretamente durante 4 décadas como agente del gobierno de la República de Cuba. Rocha se declaró el 14 de febrero no culpable de los cargos, pero el día de ayer, cuando una juez de distrito en Miami le preguntó si quería cambiar su declaración previa de no culpabilidad, el ex embajador dijo: sí, estoy de acuerdo. La próxima comparecencia será el 12 de abril y en ese momento se fijará a ver qué es lo que va a ocurrir con este individuo. Rocha afronta un total de 15 cargos por 6 delitos que en conjunto le llevarían a una pena máxima de 60 años si es declarado culpable, cosa que ya él se declaró culpable. Entre los cargos hay uno de actuar como agente ilegal del gobierno de Cuba, otro por conspiración de ese crimen, defraudar a los Estados Unidos, tiene 5 cargos por fraude electrónico, puede hacer declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte, el uso de un pasaporte obtenido mediante declaraciones falsas, por supuesto que ese pasaporte era diplomático, y unas declaraciones y representaciones falsas, total que este espía del régimen cubano pasó
40 años expiando para el régimen cubano. En 1981 hasta el 2002, Rocha fue empleado del Departamento de Estado de Estados Unidos y ocupó puestos en las embajadas de República Dominicana, de Honduras, de México, de Argentina y de Bolivia. Según consta en el escrito de acusación, entre el 2022 y el 2023 hubo 3 reuniones entre Rocha y un agente especial del FBI que fingió ser un tal Miguel y que representaba la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Esos encuentros fueron grabados y posteriormente pues se hizo una acusación en su contra y ya vemos lo que pasó. Esto debe llevarnos a una revisión sobre el sistema de inteligencia de los Estados Unidos. En otros términos, aquí hay una influencia de regímenes como el cubano, como el chino, como el ruso, como el iraní, etc. Aquí hay una infiltración y una debilidad del sistema que debe ser corregida, pero por los vientos que soplan no lo sabemos, porque entre otras cosas hasta el mismo hijo del presidente de los Estados Unidos confesó que había recibido millones de dólares de una empresa vinculada al régimen del Partido Comunista Chino por un servicio que nadie sabe exactamente qué fue, pero al momento que estaba haciendo el negocio con los chinos, estaba drogado full de cocaína. ¿Qué tal? Las cosas no marchan del todo bien. Entre otras noticias, observamos que hay una nueva acción en contra del expresidente Donald Trump, ya que se solicitó el día de ayer a una corte de apelaciones de Illinois que suspenda una orden de una juez que es una juez en el área de violaciones de tránsito, pero ella decidió inhabilitar al expresidente Donald Trump para aparecer en la boleta electoral. Se trata de una juez de la Corte del Circuito de Condado de Cook, Tracy Porter, que dictaminó que el expresidente Donald Trump está descalificado por participar en una insurrección. Este tema está siendo tocado por la Corte Suprema de Justicia, pero esa corte es extremadamente lenta para tomar las decisiones. Según la decisión de esta juez de tránsito, los votos deben ser anulados porque él no puede ser presidente de los Estados Unidos según esta mujer. Illinois celebrará las elecciones primarias republicanas el 19 de marzo. Ya las boletas están impresas con el nombre del presidente Trump y se ha enviado a los votantes esas boletas por correo con su nombre. Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron suspender esta sentencia hasta que la Corte de Apelación de Illinois decida finalmente este caso, que reduciría el gran riesgo de confusión de los votantes y las dificultades logísticas para los funcionarios electorales. Por si fuera poco, el presidente está bien, está súper bien de salud. Cuando hablamos del presidente estamos hablando de Joe Biden. Eso lo dijo su médico, el médico de la Casa Blanca, que hizo un examen y lo vio muy bien, su chequeo médico anual, pero no aclaró ningún tipo de duda sobre la salud mental del mandatario. El doctor Kevin O'Connor, médico de Joe Biden, dijo que a esta hora del programa vamos a conversar con Hugo Valderrama, economista y analista en el área de política y de economía de América Latina. Él nos atiende desde Bolivia. ¿Y por qué vamos a conversar con el doctor Hugo Valderrama? Porque hoy en Bolivia han generado una serie de titulares que tienen a mucha gente confundida. Se habla de golpe de Estado, de un ataque a la oposición, de una nueva candidatura de Evo Morales, pero entre otras cosas se habla de crisis económica. Así es que bienvenido, Hugo, muchas gracias por estar con nosotros en Multicanal Radio. ¿Qué tal, Meibor? Un placer atenderte y bueno, absorber todas las dudas que pueden estar surgiendo sobre mi país. Cuéntame primeramente qué es eso que hubo un intento de golpe de Estado, propaganda, narrativa, ¿qué fue lo que pasó? No hay absolutamente nada de eso. A ver, en este momento en el país hay una interna en la que Evo Morales intenta recuperar el poder con, digamos, lo que él siempre ha caracterizado, que es la violencia callejera. Por otra parte, Arce Catacora, que inicialmente era alguien que se puso ahí para obedecer a Evo Morales, ahora ha creado su propio proyecto.
Eso que podríamos llamar como la disputa entre el dictador histórico, digamos, el dueño de la dictadura, Evo Morales, versus el aspirante a dictador en jefe, que podríamos llamarlo a Arce Catacora, ¿no? Eso es lo que se está viviendo ya hace aproximadamente un año y medio, pero con una escalada de violencia cada vez mayor y con una fragmentación cada vez mayor. Ahora bien, eso no significa que haya una disputa a nivel de dos programas ideológicos, no. Es una disputa por el control del Estado, por usurpar lo poco que le queda al Estado boliviano y esencialmente por quién controla el narcoestado, que en el fondo eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? Bolivia es un narcoestado ya oficial y lo que a esta gente le interesa es ver quién es el jefe del narcoestado. Y esa es la disputa que estamos teniendo ahora en Bolivia entre estas dos facciones. En medio de eso hay una oposición carente de un proyecto político, básicamente, y que en algunas ocasiones ha jugado a favor de Evo, en otras ha jugado a favor de Arce, porque son básicamente gente que intenta acomodarse a donde vaya digamos, donde vaya la marea, ¿no? Hoy había una sesión para la aprobación de leyes, entre ellas la necesidad de que el gobierno pueda refinanciar ciertos créditos, porque como te digo, mi país, en el estado boliviano no hay plata, no hay plata ni siquiera para sostener la importación de combustibles a Bolivia, y el gobierno necesita esos créditos. Hay un bloqueo de la oposición que a mi modo de ver está bien, porque no podemos seguir endeudando al país. Y lo que hizo Arce Catacora fue llevarse grupos de choque al estilo de su jefe, de Evo Morales, para intentar tomar la Asamblea Constituyente, o la Asamblea Nacional, perdón, y forzar a que se aprueben los créditos. Y hay, digamos, creo que 40, 50 diputados y senadores, etcétera, hoy que no pueden salir porque estos grupos de choque están presionando para que se apruebe esta nueva refinanciación de la deuda, de la ya elevada deuda externa en Bolivia. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y por otra parte, el propio Evo Morales, que ya ha hecho exactamente lo mismo, porque hace 15 días atrás hace un mes atrás, hemos tenido 15 días de bloqueos de caminos con la misma estrategia, sacar a sus matones a la calle, pero Evo Morales lo que hizo fue bloquear el país. Puso dinamita a las principales rutas camineras, tuvimos paralización del transporte por 15 días, con millones y millones de pérdidas económicas. Hoy Arce Catacora repite el esquema, pero bloqueando o presionando o ejerciendo amenazas físicas contra los diputados de la Asamblea para que le aprueben el nivel de créditos. En el fondo se trata de una pelea de dos matones para ver quién se queda con la estructura delincuencial en mi país, querida Mayor. Hugo, una de las preguntas que mucha gente se está haciendo es, primero, ¿quién de estas facciones puede lograr el objetivo? Y dos, las elecciones. Sabemos que en los regímenes de esta naturaleza, las elecciones están dominadas por la trampa, pero quisiera que me explicaras hasta qué punto, porque Bolivia dio un ejemplo hace años atrás cuando le dijo no a Evo Morales. Sin embargo, estamos en la misma dinámica que tal vez Venezuela y otros. Entonces, ¿hasta qué punto esta perspectiva puede entenderse como una posible salida o por el contrario, como el restablecimiento o fortalecimiento de este régimen criminal? Gracias, Mayor. A ver, las elecciones son el año que viene, no queda nada ya de gestión. Evo Morales, que hace años atrás, aproximadamente el 2017, el 2018, forzó, fíjate la palabra que voy a usar, forzó a que el Tribunal Constitucional de Bolivia declare que la elección o la reelección indefinida era un derecho humano, ¿no? Eso es lo que Evo Morales forzó al Tribunal Constitucional. Arce Catacora, a finales del año pasado, o digamos, el Tribunal Constitucional que responde a Arce Catacora, saca una resolución constitucional donde dice que la reelección no es un derecho humano, lo cual ya es, bueno, básicamente algo que ya había decidido el pueblo boliviano en el 2016. O sea, el 2016, hace 8 años atrás,
mi país le dijo que no a la reelección de Evo Morales en un referéndum, elección que Evo Morales no respetó. Bien, ese episodio de diciembre del año pasado, del 28 de diciembre del año pasado, ha sido el que ha acabado, digamos, de mostrar esta facción o esta división entre estas dos corrientes dictatoriales. Lo que se está viendo hoy día, Mayor, no es, digamos, un cambio de país o un cambio de paradigma o la salida de un régimen, sino más bien es ver cuál de estos dos se va a posicionar como dictador en jefe. Cosa que además, a mi modo de ver, Mayor, es irrelevante porque ya el año pasado, y creo que lo habíamos conversado contigo también, Cuba citó a Arce Catacora y a Evo Morales a una reunión en La Habana, los hizo ir en el mismo avión, ambos fueron en el mismo avión, y recibieron órdenes directas de Cuba para entregarle el salario de Uyuni a una parte a los chinos y otra parte a Rusia. Y también una tercera orden de reforzar las alianzas con la teocracia iraní. Entonces, esto, Mayor, si bien puede ser una disputa en su momento, hay un jefe más arriba de ellos, y el jefe más arriba de ellos, evidentemente, se encuentra en La Habana. Entonces, al final, lo que va a suceder es que La Habana va a decidir quién se queda, si es Arce Catacora o es Evo Morales, como lo viene haciendo ya hace tiempo, inclusive en tu propio país, que ya hubo una disputa, no sé si te acuerdas, cuando muere Chávez, hubo una disputa entre el castrismo, digamos, de Maduro y alguien más pro Chávez, como era Diosdado, y se impuso a Maduro. Bueno, por ahí va el asunto, ¿no? La dictadura cubana, que es la dictadura en jefe de estos regímenes, es la que al final va a acabar decidiendo si cuál de ellos se queda con la estructura delincuencial. Porque de hecho ni siquiera es un proyecto nacional, esto es una imposición, es una expansión del castrismo en Bolivia, y esta gente responde a esa línea, como te decía, claramente se ha visto el año pasado cuando es La Habana que los llama a darles órdenes sobre el salario de Uyuni de Bolivia y otros recursos naturales. Entonces, mucho realmente yo no veo que vaya a ser una salida de mi país. Créanme, Igor, no hay, ¿no? Y como te digo, la oposición no sabe a qué lado jugar todavía. Entonces, hay como una oposición que a veces está con Arce, a veces está con Evo, no tiene un proyecto político, y los opositores más o menos rescatables que están dentro de la Asamblea Nacional son 3 o 4, o sea, nada, no hay significación absolutamente de nada, estimada Maybor. Uno de los temas que hemos observado en los últimos tiempos en América Latina, pero también en Estados Unidos y en muchos otros lugares, es la judicialización de la oposición, buscando o que no se presenten elecciones o eliminarlos de alguna vía o ponerlos presos. En Bolivia pasó con la señora Yanine Áñez, está pasando en Brasil y aquí mismo en Estados Unidos. Entonces te pregunto, ¿cómo reconfigurar esa oposición tomando en cuenta que existe una penalización para todo aquel que haga o diga que es opositor o que vaya contra ese sistema criminal? Esta semana yo he escrito una columna justamente sobre esa temática. La estrategia que sostiene a estos regímenes es la famosa máxima de la política: divide y vencerás. El régimen boliviano lo que hace Maybor para acabar con la unidad que pueda surgir es hacer agendas de discusión con sectores importantes, pero por separado. Te doy el caso. Ante la crisis económica en mi país, el sector empresarial se ha reunido con el gobierno, y en lugar de plantear, por ejemplo, una agenda nacional de recuperación de la democracia, de las libertades fundamentales, de la restauración de la República de Bolivia, etcétera, lo que ha hecho es absoluta y totalmente un acto de genuflexión ante la dictadura, acabar de entregarse a cambio de recibir los pocos recursos que tiene el Estado Nacional para seguir derrochando en este intento de mostrar que Bolivia es un oasis económico. O sea, una agenda donde los empresarios han traicionado a su población. Pasa lo mismo con otros sectores. Entonces, la única manera, Maybor, de restaurar esto es que mi país, mis conciudadanos, mi pueblo, entienda que tiene que haber una única agenda. Empresarios, académicos, periodistas, etcétera,
Tenemos que tener la agenda de poner fin a la tiranía. Esta tiene que ser nuestra agenda. Y no ir a negociar como si estuviéramos frente a un gobierno legítimo. Y creo que mientras como pueblo Bolivia no lo entienda, vamos a seguir en esta dinámica de si hoy estoy con Evo y bueno, si mañana Evo está débil, me voy con Arce, una dinámica de ver a qué lado de la dictadura me pego y ya. Entonces creo que la unidad es fundamental, porque a partir de la unidad de mi pueblo, de los sectores, uno puede generar presión internacional, etcétera. Yo creo que ese es el único camino. Después, mientras tengamos agendas que esta gente plantea, que son agendas que se las lanzan a los empresarios, luego le lanzan una agenda al periodismo, luego le lanzan una agenda al sector salud, otra agenda a otros sectores. Vamos a ir teniendo ese tipo de cosas que al final lo único que hacen es ampliarle el tiempo. O sea, porque esta gente lo que hace es con esas negociaciones ampliar, ganar tiempo, ganar oxígeno. Entonces, hay crisis en el sector hidrocarburífero y por lo tanto no hay combustibles para el transporte, negocia con el transporte y soluciona esa crisis por 20 días. Mientras tanto, negocia luego con los exportadores, después con los importadores. ¿Te das cuenta? Entonces, mi país, mi pueblo, no acabo de entender que el camino es una agenda que tiene que tener un único punto, la extracción, el fin, el terminar con el sistema tiránico, Mayward. Y mientras tanto no hay nada, o sea, no hay, y no se puede pensar en que esto haya salida, porque no la hay. En muchos de tus análisis, Hugo, tú has planteado el tema que ya lo adelantaste de Rusia, China e Irán y los gobiernos o regímenes satélites en América Latina. Ocurrió en una corte de Miami. Un individuo que fue embajador en Bolivia, en Argentina, pero también ocupó puestos muy importantes por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se declaró culpable de haber trabajado para el régimen de Cuba por 40 años, es decir, era espía del régimen cubano, pero a la vez ocupaba cargos importantísimos, incluyendo embajador en Bolivia y Argentina. Estoy hablando de Manuel Rocha. Eso ha generado muchas preguntas, Hugo, porque ¿cómo es posible que los Estados Unidos, los servicios de inteligencia y también el mismo Departamento de Estado no se haya enterado por 40 años que tenía a un espía de Fidel Castro y del castrismo como embajador tomando decisiones, llevando datos, y pareciera que él no está solo? Se declaró culpable de espionaje. Tiene 73 años, de los cuales 40 ha trabajado para el régimen castrista. ¿Qué opinión les merece eso a ustedes? Yo no sé si lo han tocado o no lo han tocado, pero aquí luce extremadamente escandaloso. Adelante. Mira, Maybor, hace unos meses atrás presentó mi libro donde yo hablo del proceso de inicio de la dictadura boliviana en el año 2003, octubre del 2003. Yo lancé el libro en octubre de 2023, 20 años después. Uno de los puntos de entrada que yo toqué fue que el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en octubre de 2003 está lejos de ser lo que la historia oficial en Bolivia cuenta, ¿no? Un levantamiento popular contra un gobierno neoliberal. No, aquí hubo una altísima infiltración cubana, una altísima infiltración también de la izquierda norteamericana y obviamente elementos subversivos de las FARC, el ELN, el EGTK y todos estos grupos guerrilleros que en teoría en los 90 habían sido derrotados. No, no fueron derrotados, estaban en etapa pasiva, si quieren, y se usó Bolivia como uno de los primeros focos para tumbar gobiernos a partir de estas metodologías subversivas. Bien, cuando yo lancé el libro, varios politólogos bolivianos me dijeron que yo estaba especulando, ¿no? Que no podía ser tan simplista como para reducir el mayor éxito del pueblo boliviano o uno de los grandes manifestaciones del pueblo boliviano a un asunto de la conspiración cubana. Al poco tiempo, en diciembre del año pasado, capturan a Manuel Rocha bajo estos cargos y
hoy que él se declara culpable, se acaba de confirmar lo que yo digo, que Manuel Rocha, al confesar que él había sido un agente cubano y que fue él el que dijo e impulsó gran parte del éxito electoral de Evo Morales el 2002 y que le dio oxígeno para operar cuando hizo declaraciones incendiarias que dijo no voten por Evo porque ahí sí se acabó el acuerdo o la colaboración y las relaciones de Bolivia y Estados Unidos, exacerbó el antiamericanismo bastante idiota que hay en América Latina, pero hay ese antiamericanismo y dio el efecto contrario. Bueno, Manuel Rocha, al confesar que es un espía cubano, acaba de darme la razón a mí, que había una mecanización, un plan de tumbar a gobiernos desde La Habana. Ahora bien, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Primero que La Habana lleva a Maybor 65 años, por lo menos, operando para dictaduras más grandes. Porque seamos sinceros, una isla con gente muriéndose de hambre no es una amenaza para los Estados Unidos. Obviamente tiene que haber una estructura más grande. Y La Habana lleva desde los 60 operando para dictaduras más grandes. Y de La Habana han nacido las plataformas de toma de América Latina a través del Foro de Sao Paulo. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos debería preocupar al ciudadano americano porque los Estados Unidos no está tomando con seriedad a la quizás la mayor amenaza que tiene a su seguridad nacional, porque, a ver, Cuba se expande, su dictadura se expande a partir de la captura de tu país por parte de Hugo Chávez, con el dinero de Venezuela, se financia, por ejemplo, la caída de Sánchez de Lozada en Bolivia, se financia la elección que hace presidente a Evo Morales en 2005, se usa la plataforma de Bolivia y Venezuela y Brasil para tomar luego Ecuador a través de los famosos acuerdos del Lavallato, se le financia millones y millones de dólares en varias campañas electorales a López Obrador, hasta que al final logra tomar el poder en México. López Obrador habla de la famosa idea de abrazos y no balazos, y eso significa que le da pues puerta abierta al narco. López Obrador pone toda la política exterior al servicio de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Y fíjate un detalle, Maybor, y esto quiero que lo analicemos. López Obrador lo primero que hace es levantar cualquier restricción migratoria para los bolivianos hacia México. Ahora, aparentemente eso daría la impresión de que, bueno, es un tema de negocios, es un tema de integración, pero también se descubre aquí en Bolivia que nosotros estamos básicamente regalando documentación boliviana a iraníes, a gente de Colombia, a las FARC, etcétera. Eso libre a México, luego es la que está cruzando la frontera. Todos estos casos de las fronteras abiertas con Estados Unidos, donde están infiltrándose muchos de estos agentes, es parte de esa misma línea, de no haber entendido que los Estados Unidos está hoy con la amenaza latente a 90 millas de su frontera. Y creo que eso es lo que hay que entender, sobre todo para el pueblo americano. Es hora de que los Estados Unidos tome realmente en serio a Cuba, porque ya han sido rodeados al sur por todos los narcoestados de México, López Obrador sirviendo de plataforma conspirativa, los narcoestados de México para abajo, fíjate cuántos hay, mi propio país, etcétera, cuánto ha avanzado el socialismo del siglo XXI ahora, y digamos que con excepción de Paraguay, de Uruguay y de Argentina, el resto de América sigue tomada por el castrochavismo. Bueno, no nos olvidemos de Ecuador, pero analicemos el resto de América, ¿no? Básicamente los países más importantes de América Latina siguen capturados en las garras del castrochavismo. Venezuela, tu país, ¿no? Colombia con Petro, Boric con Chile, Brasil con Lula, Perú, bueno, Perú ha tenido una interna ahí, está más calmado, mi país ni que se diga. Entonces hay que analizar que está la amenaza muy cerca a los Estados Unidos y el pueblo americano está siendo, pues, asediado por estos crímenes. Además, ojo, de los criminales internos que tienen hoy asediado a los propios Estados Unidos desde sus instituciones, y me refiero al Partido Demócrata casi que alineado con toda esta gente, me digo. Sí, aprovechando que estamos hablando de crimen organizado,
Claro, Hugo. Yo quisiera preguntarte, porque en estos momentos se está realizando en la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York un juicio histórico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Hasta el momento, y yo estoy haciendo la cobertura día a día del proceso, la Fiscalía no ha presentado evidencia dura, con excepción de los narcotraficantes que van a contar si el otro le dijo que le había señalado, que le pagaron, etcétera. Pero no hay evidencia de que se le haya pagado ningún soborno, etcétera. Sin embargo, y te traigo a colación esto porque Manuel Zelaya, que es miembro del Foro de Sao Paulo, y Pepe Lobo, que es otro expresidente de Honduras, ellos dos no han sido solicitados en extradición por Estados Unidos. Solo este hombre, Juan Orlando Hernández. Y eso ha llamado mucho la atención. Hemos estado conversando con muchas personas que van a la sala y todo el mundo está preocupado. Uno, porque Bolivia y Venezuela se quedan cortas al lado de Honduras, un narcoestado donde el dinero, si se toma en cuenta que estos tipos estén diciendo la verdad, una gente, unos narcos que han matado, hay uno que mató hasta 78 personas, o que existen fallas también en el marco de la lucha contra el crimen organizado por parte de los Estados Unidos. Y quisiera que me dijeras eso porque en el caso de Bolivia se ha tocado mucho el tema, se ha hecho señalamientos del papel que juega Evo Morales en el cartel de las drogas de Cochabamba, pero tampoco pasa nada. ¿Qué opinión te merece a ti esto? Mira, Mayor, a ver, hay algo que creo que todo mundo ha olvidado, y es el famoso pacto de Princeton del año 93. Si hacemos recuerdo, el pacto de Princeton es exactamente el acuerdo que sella el Foro de Sao Paulo, digamos la izquierda latinoamericana, muy bayuna, muy criolla, muy nuestra, ¿no? Esa izquierda llevarista, violenta, subversiva, del Che Guevara, de Evo Morales, de Fidel Castro, con una izquierda más light, más de ONGs, más de plataformas educativas, como es la izquierda de los Estados Unidos. El secretario de Estado de Clinton es el que cierra el pacto de Princeton con Fernando Enrique Cardoso, representando, digamos, a esta izquierda, y se une, digamos, la revolución bolivariana, socialista, populista de América Latina, que en ese momento estaba en estado latente, en estado inicial, en el año 93, el Foro de Sao Paulo no tenía ni 2 años, con esta izquierda. Y obviamente uno analiza quién está detrás de Bill Clinton y te das cuenta que es toda esta izquierda norteamericana de los Clinton, de Obama, de Bernie Sanders, etc. Y otro detalle, para que seamos claros y no nos traten de teoría de la conspiración, porque cuando uno toca estos temas tienden a decir que estamos conspirando, hay que recordar, por ejemplo, que en Bolivia la vocera central de los estados de Evo Morales ante las ONGs norteamericanas es Catherine Ledenburg, una norteamericana nacida en Nueva York y que vive en Bolivia hace 25, 30 años atrás, y es la operadora mediática de Evo Morales, la que cada que hay un problema, por ejemplo, a ver, Evo Morales comete un crimen asesinando policías, asesinando militares, su gente toma ciudades, entonces ella es la que se encarga, por ejemplo, de hacer los contactos con toda la prensa de izquierda de los Estados Unidos y de Europa, y estos atentados terroristas de Evo Morales no se los pinta como tal, sino se los habla como protesta social. Y entonces las personas militares y policías, inclusive la sociedad civil que tiene el descaro de defenderse de un delincuente, bueno, son los procesados. Catherine Ledenburg es la principal operadora hoy en las ONGs de derechos humanos y la que está gestionando que en este momento en mi país haya más de 300 presos políticos, varios de ellos militares, cuyo único delito fue, por ejemplo, evitar que en 2019 estos grupos delincuenciales tomen ciudades, hagan explotar plantas petroleras, etcétera. Fíjate a qué extremo llega la influencia de este grupo de la izquierda norteamericana,
que cuando se hace un informe el año 2021 sobre los hechos que habían acontecido en el 2019, esta gente abiertamente quita del informe, por ejemplo, las amenazas de Juan Ramón Quintana, en ese entonces ministro de Evo Morales, o las amenazas directas de Evo Morales, donde dijo que iba a ejercer violencia contra la ciudadanía, ¿no? Incluso cuando hay pruebas fehacientes en videos de grupos subversivos intentando dinamitar puentes muy cerca de la planta de gas de Sencata en la ciudad de La Paz, esta gente dice que nunca en su vida o no existía amenaza latente para hacer explotar una planta de gas, ¿no? Que no existía eso. Aunque esta gente en videos estaba a 100 metros intentando tumbar con dinamita puentes. Y también se obvió, por ejemplo, que esa gente estaba disparando armas de fuego, se los presentó como si fueran indígenas en una marcha pacífica que fueron reprimidos por un plan de la policía y el ejército para matarlos por causas racistas. Cosa que de hecho ya se había repetido 20 años antes, el 2003, en el mismo escenario y con el mismo discurso, quería Maybor. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, que muchas de esta izquierda ha tomado las instituciones, ha tomado la lucha contra el narcotráfico, ha tomado la causa de la defensa de los derechos humanos y que hoy los derechos humanos, muchas de estas ONGs de derechos humanos con financiamiento de los Estados Unidos, están ayudando a construir narrativas de los mayores enemigos que tienen los Estados Unidos, que es el socialismo del siglo XXI y que está rondando la puerta, ya está tocando la puerta a las fronteras norteamericanas. Tienes toda la razón y creo que este tema, Hugo, lo vamos a tener que ampliar. Sé que has escrito sobre este punto que yo creo que debe llamar la atención, porque aquí la gente está engañada. Este es un año electoral, este es un año donde estamos observando que en Estados Unidos también hay una penetración importante porque se desarrolló esas fuerzas. Y cuando hablas del pacto de Princeton, tenemos que irnos hacia un tiempo atrás para conocer las raíces de ese proceso. Y creo, Hugo, te agradezco mucho que estés con nosotros hoy en Multicanal Radio y te extiendo la invitación para que toquemos este punto más adelante, porque repito, en Estados Unidos estamos en un año electoral y lo que pase aquí va a repercutir en cualquier otro país de América Latina y de Occidente. Agradecidísima, Hugo. No, Maybor, muchas gracias a ti. Siempre es bueno conversar contigo porque aparte de compartir el amor por la libertad y esencialmente la democracia y la libertad de nuestras patrias, también tenemos una amistad. Siempre nos saludamos, aunque sea un ratito. Agradezco mucho y a tus órdenes. Cuando quieras hablar de este tema del Pacto de Princeton, pues lo hacemos porque creo que hay que entender que eso hoy es un punto de inflexión en la estabilidad de los Estados Unidos. Este año electoral, me atrevo a decir, Maybor, que es quizás la elección más importante de los últimos 100 años en los Estados Unidos, porque puede que marque la continuidad de los Estados Unidos como una nación libre, soberana y sobre todo hegemónica, o empiece el camino del descenso. Así que es importante entender qué se va a elegir este año en los Estados Unidos, Maybor. Sí, yo creo que ya empezamos el camino del descenso y se nota en todo el sistema, la influencia, y cuando ves que el hijo del presidente de los Estados Unidos hace negocios con China, drogado, y por eso le pagan $5 millones, es un tema para preocuparse y mucho. Así es, así es. Creo que el problema, Maybor, es que todos estamos bajo el asedio de una revolución que no ha terminado en la Guerra Fría. Creo que ese fue el primer error, pensar que el socialismo se terminó en la Guerra Fría, y no. El socialismo se reinventó, se rearticuló, encontró nuevas formas y hoy estamos viendo el peligro que ha significado dormir en nuestros laureles y pensar que todo había terminado. Creo que nos toca despertar a la ciudadanía en general de nuestros pueblos, de toda América.